Bueno, tenemos ya bastante avanzada nuestra regresión polinómica. Hemos cargado los datos, los hemos filtrado para quedarnos con las columnas que nos interesaba. Hemos descartado el dividir conjunto de entrenamiento y test porque es que solo tenemos 10 observaciones y tampoco tiene mucho sentido hacer la división en este caso. Y por último, en la clase anterior creamos el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión polinómica. Nos falta empezar con la visualización de ambos modelos, así que vamos a colocar aquí visualización del modelo lineal por un lado, junto con la visualización del modelo polinómico por otro lado, ¿no? Entonces la idea es hacer ambas visualizaciones y para ello vamos a utilizar la librería de dibujo favorita o que yo considero mi favorita en R, que es ni más ni menos que ggplot2. Creo que ya la hemos utilizado alguna que otra vez y es la librería definitiva para crear visualización de datos bonita y bien maquetada, ¿no? Recordad que cuando lo hicimos ya os enseñé a colocar línea por línea, capa a capa, la configuración de la representación gráfica, del plot, del dibujo. Entonces vamos a hacer lo propio. Si no la tenéis instalada porque os saltasteis la parte de regresión lineal donde hacíamos la instalación de ggplot, recordad que los paquetes en R se instalan con la sentencia install.package y entre paréntesis y comillas ggplot2, el nombre del paquete. Yo en mi caso lo tengo instalado, por tanto no tiene mucho sentido que ejecute esta línea de código. Sin embargo, para cargarla sí que vamos a tener que escribir aquí la palabra library y en el interior el nombre de la librería que queréis cargar sin comillas, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la instalación siempre va con comillas dobles, pero en cambio la carga del paquete cuando ya lo tenéis en el class path, ¿no? En el conjunto de librerías de R no es necesario. Entonces cargamos esa librería ggplot2 y veréis cómo automáticamente la sección de package, que ahora la tiene desactivada, ¡pam!, le damos y aparece con un check, ¿de acuerdo? Ahí tiene el check activada la librería. Nos da una pequeña advertencia, simplemente nos da aquí una pista de utilizar la sentencia suppress package startup message para eliminar los posibles errores de cuando cargáis una librería, pero tampoco os preocupéis demasiado. Bueno, ahora que ya lo tenemos cargado, recordad que lo primero que se hace es indicar la sentencia de ggplot y abrimos y cerramos paréntesis para indicar que vamos a arrancar un gráfico de ggplot, espacio y símbolo de más, y a partir de aquí cada una de las líneas que escribáis corresponderá a una capa del dibujo. La primera capa que deseo dibujar son los puntos del conjunto de datos, así que sería algo así como la capa de geometry point. Recordad que geometry son las diferentes geometrías, en este caso es un punto, y en el interior se le asigna la estética de dibujo, lo que llamamos la aesthetics, aquí, perfecto, donde se le indica qué variable actuará en el eje X, qué variable irá en el eje Y y el dataset que vais a utilizar para hacer los dibujos. En nuestro caso hay que colocar el del eje X irá y ahora escribiré, y en el eje Y irá y ahora escribiré. Recordad que en dataset teníamos diferentes columnas, teníamos los 10 niveles de los posibles empleados, sus sueldos y habíamos calculado los cuadrados y los cubos del nivel para nuestra regresión polinómica. Realmente lo único que necesito es que la columna level sea el eje de las X de nuestro dibujo y la columna salary se convierta en el eje de las Y. Por tanto, lo único que tengo que hacer es venir aquí y en Geometry Point indicar que la estética utilizará como coordenada X el nivel, la columna level, mientras que en el eje de las Y va a utilizar el salary. Sin embargo, si lo colocáis así sin más, tendréis un problema, y es que a qué dataset hace referencia. Necesitáis colocar la instrucción dataset dólar y el nombre de la variable, level, y dataset dólar salary por otro lado. Entonces, de este modo accedéis directamente a la variable del dataset en cuestión y la tenemos configurada. Recordad que ahora ya podéis cerrar el paréntesis de la estética, colocar una coma y configurar diferentes parámetros del dibujo. En este caso son puntos, pero del punto se puede configurar la forma o se puede configurar el tamaño de la bola
o en este caso lo que voy a hacer es configurar el color del mismo. Vamos a colocar los puntos, ya sabéis que normalmente elegimos el color rojo para representar nuestros puntos de datos, red. Y esto completaría la primera de las capas, la capa de dibujo donde aparecen los puntos del dataset. ¿Que queréis otra capa, otro dibujo encima? No pasa nada, simplemente separáis con un espacio en blanco, colocáis un símbolo más y decidís qué es lo que queréis llevar a cabo. En mi caso es otra geometría, solo que en esta geometría lo que voy a dibujar ya no son puntos, es mi modelo de regresión, en este caso lineal, por tanto la geometría que mejor se ajusta, lo podéis ver aquí, de todas las que hay disponibles en ggplot es la que llaman Geometry Line para pintar la recta de regresión. Del mismo modo hay que definir unas estéticas, por tanto utilizaremos AES e indicar quién va a ser el eje X y quién va a ser el eje Y de mi dibujo. Realmente lo sigo teniendo súper fácil porque lo único que tenemos que hacer en nuestro caso es decir quién va a ser cada una de las variables de que forme parte nuestro dibujo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que decir si queremos utilizar los mismos 10 niveles como coordenada X, pues se utiliza dataset $level exactamente igual que antes. De hecho, podríais haber copiado y pegado. ¿Y dónde estará la diferencia? Pues la diferencia estará que en el eje Y, en lugar de colocar dataset $salary, que no es una línea ni parecido, vamos a utilizar la función predict, que ya la conocéis, para predecir con nuestro modelo lineal, el primero que habíamos creado, nuestro linreg, utilizando el mismo dataset $level en cuestión. De modo que le paso a la función predict mi modelo de regresión lineal y el segundo es los datos nuevos que voy a predecir. Entonces mi new data, como aquí en el eje de las X he colocado el dataset $level, tiene todo el sentido del mundo que haga la predicción con esas mismas coordenadas X. Entonces le paso el dataset. Y la ventaja es que ni siquiera tengo que hacer $level para hacer la predicción. Recordad que el predict lo único que tomaba era que el new dataset tuviera el nombre de la columna igual a la que había utilizado para crear el modelo. En mi caso recordad que había utilizado salary en función del resto y en aquel momento el resto era únicamente el level. Por tanto, con pasarle todo el dataset será más que suficiente en este caso. Cierro el paréntesis de la predicción, cierro el paréntesis de la estética de dibujo, de la X y de la Y, y colocamos el parámetro color, que en este caso vamos a utilizar el color azul para que nuestro modelo de regresión lineal sea una recta de color azul. Bueno, pues ya tenemos el gráfico completamente definido, al menos en la parte de dibujo, y no está de más que agreguemos un par de capas adicionales con el título o la etiqueta que va en el eje de las X o en el eje de las Y. Recordad que para ello tenéis la función ggtitle para colocar el título, en este caso de la regresión lineal, así que podemos colocar aquí otra cosa, title es un título, ¿vale? Culpa mía que lo escribí mal. Perfecto, ahora sí, y label, lo mismo, lap, del mismo modo. Perfecto, ahora sí. De lujo, entonces vamos a abrir aquí el dibujo para verlo. Incluso si queréis podemos hacer una exportación, ¿eh? Lo podéis exportar como imagen, como PDF o incluso darle aquí a zoom y hacer un gráfico por separado. Entonces, ahora que ya lo tenemos, ¿qué es lo primero que hay que ver? Pues definitivamente necesitamos hacer la distinción entre los puntos reales, los sueldos reales, las observaciones que hemos utilizado para crear el modelo y el modelo en sí. Cada uno de los puntos, en este caso de color rojo, corresponde
a un nivel de empleado específico, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y en el eje de las Y tenemos el salario real asociado a ese nivel de empleado indicado en dólares. Luego tenemos por otro lado las predicciones en este gráfico de color azul, de modo que para entenderlas, para utilizar la proyección, la predicción de mi modelo, lo único que tengo que hacer es venir en el eje de las X y decir, vale, empleado de nivel 5, pues mirad, empleado de nivel 5, aquí en el eje X tengo el nivel 5, subo, pum, 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 me voy hasta el modelo y una vez que estoy en el modelo me voy hacia la izquierda, pum, 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 y llego hasta el eje de las Y, donde aproximadamente este empleado con nivel 5 se ubicaría cobrando en torno a unos $200.000. Entonces así es como se hace la proyección, la predicción de cuál sería el salario real. Bueno, el salario real no, el salario a través de nuestro modelo de un empleado en función de su nivel de trabajo. Entonces, la diferencia entre el punto rojo es que es su sueldo real y los puntos de la recta azul representan el modelo, lo que debería cobrar el empleado según el modelo. Entonces, esto es importante y también tenemos que ver que aquí nuestros resultados forman una recta. Evidentemente, la recta de regresión lineal es el mejor modelo lineal, es la mejor recta que minimiza, recordad, las distancias de los puntos en vertical, las proyecciones sobre el modelo, de modo que en el caso de dos dimensiones no es de extrañar que salga una recta de regresión. En el caso de un polinomio no saldrá evidentemente una recta, saldrá pues otra figura que vamos a ver cómo se visualiza, ¿de acuerdo? Y también habrá que darle alguna interpretación. Sin embargo, podéis ver que este modelo de regresión lineal pues no es del todo adecuado. Es decir, yo he creado un modelo de regresión lineal, esto es la mejor recta que puedo conseguir en base a estos puntos, pero vemos que en general los puntos están muy lejos, las observaciones reales están muy lejos de ese modelo y sobre todo hay dos tipos de personas realmente puteadas, por así decir, con este modelo. Uno es el jefe, el CEO, que cobraba $1 millón y nuestro modelo de regresión, fijaros, lo ubica en poco más de $600.000, entonces el jefe se nos cabrea en plan, estás diciendo que cobro de más, ¿de acuerdo? Entonces se enfada y nos despide. Por tanto, este error es demasiado grave como para ser subsanable. Y luego los empleados del inicio, muy divertido, donde el 0 lo tenéis aquí, esta línea que os estoy marcando con el ratón es el 0, entonces hasta que uno no llega a nivel casi 2,5, no tendría un sueldo 0, sino que además tendría que pagar a la empresa. Por tanto, observamos que este salario previsto para estos puntos de observación en particular, el CEO y los recién llegados a la empresa, tienen un serio problema, ¿no? De que hay mucha diferencia con el dinero real, el dinero de la observación real, y el que el modelo de regresión es capaz de darnos como la mejor aproximación. Entonces, a la hora de negociar con un posible CEO que diga, no, yo voy a ser el CEO de la empresa, voy a ser el director. Vale, pues Recursos Humanos nos dice que deberíamos pagarle $600.000. Yo creo que esta persona se pondría furiosa, incluso nos diría de todo, porque el modelo se cree que se está tirando un farol el CEO, cuando realmente el problema es que estos datos no siguen un modelo lineal claramente y yo estoy intentando forzar a que el modelo lineal se ajuste a los datos. Entonces una negociación de este estilo podría ser muy conflictiva en el caso de aplicarla en producción, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera aproximación que hemos hecho a nuestros datos y concluimos que la predicción lineal no es precisamente la mejor. Recordad que en el ejemplo que nos hemos estado centrando a lo largo de esta sección, teníamos un posible empleado que tenía un rango en torno a 6 y 7, para fijar ideas llamémosle 6,5, sería más o menos aquí, pues él me decía que en su empresa cobraba $160.000 aproximadamente por donde tengo el ratón. Sin embargo, mi modelo le estaría dando $320.000, $330.000, que podéis imaginar que es una salvajada, es una brutalidad y que hace que la empresa pierda dinero. Entonces, claro, al proyectar lo que nos dice el empleado, mi modelo pues otorga un sobreexceso salarial al empleado y me hace perder ni más ni menos que $130.000, $140.000 que me podría ahorrar con otro modelo que no fuera lineal. Fijaros que estoy haciendo mucho énfasis en la interpretación de los modelos y en cómo al final cada modelo debe utilizarse en el contexto. Si nosotros podemos permitirnos el lujo de esa diferencia y el modelo lineal
¿Nos es suficiente? Perfecto, pero aquí os estoy haciendo mucho énfasis en que esta diferencia en vertical de cada punto o cada predicción de punto con respecto al modelo significa mucha pasta para la empresa y es algo que tenéis que tener en cuenta, porque una curva que se acerque mucho más a esos puntos me permitirá ahorrar dinero a la empresa y tener tanto al jefe contento como a los nuevos empleados como al empleado de nivel medio que deseaba entrar en la empresa o nos había mandado un currículum. Entonces, ahora que ya tenemos el dibujo de la recta de regresión lineal, dejadme copiar estas 7-8 líneas de ggplot porque las voy a copiar y pegar en la visualización del modelo polinómico y realmente hay que cambiar muy pocas cosas. Lo primero y más obvio, yo creo, es el título. El título rezaba algo así como predicción lineal del sueldo en función del nivel del empleado. Ahora ya no es predicción lineal, es predicción polinómica. Este era bastante sencillo. ¿Y qué más habría que cambiar? Pues habría que cambiar la función que calcula el modelo de regresión. Evidentemente las observaciones no deben cambiar, estas líneas que tengo marcadas de color azul en pantalla deben ser las mismas porque el dataset, los puntos de color rojo corresponden exactamente a las mismas observaciones reales, de aquí no cambiamos nada. De la línea que pintábamos utilizando la función predict sobre el modelo lineal hay dos cosas que deberían no cuadraros. El primero es que el modelo que va a hacer la predicción no debe ser el modelo lineal, no tiene que ser el linreg, sino que tiene que ser el modelo de regresión polinómico. Recordad que lo había llamado poli_reg y que debe usar todo el dataset que ya está adaptado con las columnas de nivel 2 y nivel 3 que espera ese modelo de regresión polinómica, ¿de acuerdo? Entonces hay que venir aquí y en lugar de predecir con el modelo de regresión lineal, escribimos aquí la poli_reg para que se haga la predicción del modelo con la regresión polinómica. Entonces ahí estaría el segundo cambio y estaríamos en principio listos para visualizar los cambios. Vamos a ver cómo se observa el resultado y a ver qué opináis, si hay que cambiar algo más o no. Entonces le damos ¡pam! Automáticamente y podemos observar, voy a hacer como siempre el zoom para ver la pantalla completa y a ver qué opinamos. Entonces, bueno, el primer reflejo que puede ver tanto una máquina como un científico de datos como nosotros mismos es que este modelo es mucho más chulo, es mucho mejor y cometemos muchísimo error que no utilizando el modelo lineal. Por cierto, felicidades porque habéis creado vuestro primer modelo no lineal y os vais a hartar durante el curso de ir creando muchísimos más modelos no lineales como las máquinas de soporte vectorial o los árboles de regresión a continuación. Entonces podéis ver que como no es lineal, no es una recta. Entonces no es una recta, ¿qué lo llamamos? Bueno, pues técnicamente lo podemos llamar una curva y es una curva que se acerca muchísimo mejor en vertical a las observaciones de los puntos. En particular, fijaros que el CEO de la compañía, si yo ahora negocio un sueldo para un nuevo CEO en la compañía, pues lo que le va a ofrecer mi modelo de regresión es mucho más similar, es mucho más cercano y acertado con respecto a la posición real de un CEO de una empresa. Entonces, fijaros que esa discrepancia, esa diferencia es menor y que en el caso del empleado que deseaba ser contratado, mis 6,5 puntos que estaban aproximadamente por aquí, en el caso de nuestro modelo, pues nos diría un poquito más de $150.000, lo cual se ajusta perfectamente a lo que él nos había dicho que cobraba en su empresa anterior. Estamos viendo de que realmente nuestro modelo de regresión polinómico hace buen resultado y además de regalo que el señor era bastante honesto de que nos había dicho que rondaba los $160.000 y que no hay ningún conflicto con nuestro modelo. El modelo se asemeja bastante bien. Incluso, bueno, a pesar de que los primeros datos no son del todo precisos, tal vez lo podríamos seguir mejorando mucho más con modelos con potencias cuartas, potencias quintas, con más exponentes de la regresión polinómica. Pero bueno, fijaros que como modelo ha mejorado muchísimo a nuestro resultado, ¿de acuerdo? Y bueno, fijaros que podemos agregar grados infinitos. Bueno, infinitos no, en algún momento os tendréis que parar de hacer una regresión. Sobre todo, a ver, con 10 puntos uno no debería colocar mucho más de 5 o 6 grados, porque al final si colocáis más grados que puntos tenéis, el polinomio que os puede salir
puede producir un efecto visualmente algo feo. Os dejo como ejercicio que lo probéis. Simplemente recordad que deberíais subir ligeramente arriba. Cuando teníamos el dataset, antes de crear la regresión polinómica y añadíamos la potencia tercera, podemos copiar y pegar para crear esa potencia cuarta, level 4 para añadir a dataset la potencia cuarta de level, ¡pam! Entonces en el dataset habrá crecido en una nueva columna que se lleva las potencias cuartas de nuestros datos, y ahora que los tenemos lo único que hay que hacer es volver a crear el modelo de regresión polinómica, eso sí, que ahora utilizará una nueva columna adicional. Si os interesa consultar la función summary sobre la regresión polinómica, no está de más para que veáis si los p-valores siquiera tienen sentido. Todos ellos parecen significativamente estadísticos, al menos todos ellos tienen un asterisquito, lo cual ya es buena señal para nosotros. Y en lo que nos preocupa, yo creo que si lo representamos, la predicción polinómica habrá mejorado considerablemente. Así que simplemente volvemos a generar la línea de ggplot y fijaros que el modelo de regresión polinómica es incluso mejor que el anterior, que todavía el error que cometemos en este caso, utilizando un polinomio de grado 4, podéis ver que las diferencias con respecto a las observaciones reales son inferiores, hay menor distancia. Por tanto, bueno, fijaros que en este caso hemos mejorado. El jefe, por ejemplo, el CEO, se va a un sueldo similar a los datos que tenía un CEO, o al menos irá menos furioso de la negociación porque la distancia del modelo con respecto a la observación es todavía menor, y incluso nuestro empleado que estaba aquí en medio tendrá un sueldo similar al que nos había dicho de los $160.000. Todavía habrá menos diferencia con respecto a los datos originales. Y bueno, fijaros cómo tenemos una mejora considerable, y el único pro que me podríais decir es que, Juan Gabriel, aquí esta recta que has pintado tiene muchos pinchos, ¿no? Es como pegar trocitos de recta cuando hemos hecho el modelo, cuando realmente sabéis que un polinomio de grado 4 es suave, es continuo, es derivable y no tiene este tipo de ángulos, por así decir. Entonces, os colgaré una solución en la próxima clase con una mejora visual de los gráficos para que la curva os salga totalmente continua, y en la próxima clase todavía tenemos una cosita más que llevar a cabo, y es hacer predicciones con nuestros modelos y ver qué realmente va a predecir cada uno de los modelos que hemos creado con respecto a los nuevos empleados que quieren entrar a la empresa solamente conociendo el nivel de los mismos.